El COVID-19 es oficialmente una pandemia. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Italia vive sus peores horas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es el país más golpeado por el COVID-19 con la mayor tasa de mortalidad. Primero China, luego Italia y España, y ahora Estados Unidos. La primera potencia mundial es ahora el país con más contagios y más muertes por coronavirus. To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Científicos de muchos países están trabajando en laboratorios alrededor de todo el mundo para encontrar una vacuna. Y en esa carrera, algunos proyectos ya han empezado la fase de pruebas en humanos, tan solo 3 meses después. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de Más allá del sufrimiento y esta es nuestra segunda parte. Quiero comenzar contando una historia de mi vida hace algunos años. Un hombre que formaba parte de mi familia enfermó de cáncer y todos en el barrio lo conocían como un buen vecino, como un amigo servicial, como alguien muy sociable, pero como el más grosero en su forma de hablar. Después de haber sido diagnosticado de un cáncer muy agresivo y terminal y entrando en una etapa de conciencia de que el final de su vida estaba cerca y de que tenía que despedirse de todo aquello que valoraba y de aquellos a quienes amaba, fui a visitarlo para hablarle de Jesús. Él me recibió con una disposición que antes no había visto y me escuchó con mucha atención mientras le hablaba del buen pastor que nos da seguridad eterna, mientras leía el Salmo 23. Uno de sus ruidosos amigos entró allí en la habitación y creyendo que podía animarlo con algo de humor soez, lo saludó con malas palabras como acostumbraban, a lo que mi familiar respondió pidiéndole que guardara silencio y reflexionara sobre el valor de este poema que el rey David escribió y su mensaje de sosiego, de calma, de paz, de esperanza para el alma. Yo estaba acostumbrado a verlo de una forma diferente y me asombró ese cambio de actitud frente al mensaje de parte de Dios. Por cierto, oramos juntos y Él depositó toda su confianza para salvación en este buen pastor. Y esa fue nuestra última conversación. Ya hemos dicho que el sufrimiento es la forma como Dios nos grita para llamar nuestra atención hacia Él. Y es un llamado para que nos detengamos y cambiemos nuestra actitud hacia Él en primer lugar. ¿Sabes? Cuando Dios interviene para cambiar todo a nuestro alrededor, es el tiempo de cambiar todo en nuestro corazón. Así que lo que la Biblia habla acerca de este cambio se llama arrepentimiento. Y es un cambio de actitud hacia Dios que nos lleva a reconectarnos y alinearnos profundamente con el infinito valor que Cristo tiene para nuestras vidas. ¿Recuerdan que leímos sobre Jesús, sobre la forma como Jesús responde a un desastre que se describe en Lucas 13, del 1 al 5? Vamos a volver a recordarlo. Dice que en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas en Galilea mientras ofrecían sacrificio en el templo. Piensen en esos, Jesús dijo, piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas en Galilea. ¿Por eso sufrieron?, preguntó Jesús. De ninguna manera, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios.
¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran peores pecadores, los peores pecadores de Jerusalén? No, les dijo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Lo que aquí se entiende es que Pilato había asesinado a personas que estaban adorando en el templo. ¿Se imaginan eso? La torre de Siloé, por otro lado, había colapsado y murieron unas 18 personas que estaban en los alrededores o quizás construyendo en la torre. Y este desastre fue acaso el fruto de la maldad humana, y nosotros tratamos entonces de darle algún significado a la calamidad. ¿Qué significado tiene para ti? Digamos que estas multitudes que le preguntaron a Jesús, ¿qué significa todo esto? ¿Fue un juicio específico de Dios por ciertos pecados que esta gente había cometido? Era como que lo que querían saber. Pero el significado que Jesús le da a estos desastres tiene que ver con todas las personas y no solo con quienes murieron en el templo o murieron cuando la torre en Siloé se cayó. Pero esta gente sentía curiosidad por los pecados de otros, pero Jesús dirige su atención hacia la condición espiritual de ellos porque llega a relucir sus pecados. Básicamente lo que dijo es que estos desastres tienen un significado, sí, pero un significado para todos, y el mensaje es: arrepiéntanse, si no van a morir eternamente, quedarán para siempre separados de Dios. Y esto es interesante porque en esta respuesta que da lo dice 2 veces. Así que el mensaje es que separados de Dios, todos somos pecadores y vamos rumbo a la destrucción. Y los desastres son un llamado de atención de la misericordia de Dios para que cambiemos nuestra actitud hacia Él y seamos salvos mientras aún hay tiempo. Jesús cambió el enfoque de los muertos hacia los vivos y prácticamente lo que está diciendo es: no hablemos acerca de los muertos, hablemos acerca de ustedes. Esto es mucho más urgente. Lo que sucedió con ellos tiene que ver con ustedes. Su mayor problema no son los pecados de ellos, sino sus propios pecados. Y pienso que este es el mensaje de Dios para un mundo en crisis. En medio de toda esta pandemia, es como un llamado que Dios también nos hace al arrepentimiento cuando pensamos en todo el sufrimiento que produce. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Esta palabra básicamente lo que significa es un cambio en el corazón y en el pensamiento. No es un cambio superficial de opinión, sino una transformación profunda para que veamos y valoremos a Dios y a Jesús como lo que son en realidad. Y partiendo de allí, ver a las personas que nos rodean como Dios las ve. Jesús describió ese cambio, el arrepentimiento, de esta forma. En Mateo 10, del 37 en adelante dice: si amas más al padre y a madre que a mí, no eres digno de ser llamado mi discípulo. O si amas más a tu hijo más que a mí, no eres digno de ser llamado mío. Y lo que dice más adelante es: si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, te salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre quien me envió. Y más adelante dice: y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Así que, en otras palabras, el requisito principal del arrepentimiento es que atesores a Dios con todo lo que eres y que atesores a Jesús más que a cualquier otra persona. Ahora, ¿por qué parece que Jesús lanza esta amenaza diciendo que si no nos arrepentimos pereceremos?
La razón por la que Jesús dijo que todos pereceremos igualmente si no nos arrepentimos es que todos hemos cambiado el tesoro que es Dios por cosas que son inferiores. Amamos más todo lo demás que a Jesús, como cosas como el dinero, como el entretenimiento, como los amigos, como las familias. Y la razón por la que todos merecemos perecer no es que hayamos incumplido una lista de reglas, sino que hemos despreciado algo que es definitivamente más valioso, todo lo que Dios es para nosotros en Jesucristo. Hemos despreciado algo que es infinitamente valioso. Recuerda esto, todo lo que Dios es para nosotros en Jesucristo. El escritor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, escribió: somos criaturas mediocres que se enredan con el alcohol, el sexo, la ambición, cuando en realidad se nos ofrece un gozo infinito. Somos como un niño ignorante que quiere seguir jugando con lodo en una pocilga solo porque no puede imaginar el significado de la oferta de unas vacaciones junto al mar. Y él dice, nos contentamos con muy, pero muy poco. Ese gozo infinito del cual habla es la experiencia de ver, probar y compartir el valor, la belleza y la grandeza que es Cristo en nuestra vida. Así que se nos impulsa a confiar en Cristo. Lo que Dios hace al permitir y propiciar el sufrimiento es mostrarnos de manera visible y sentida que nada en este mundo da la seguridad y la satisfacción que solo podemos encontrar en la grandeza y el valor infinito de Jesús. Esta pandemia, que ya es global, nos quita la libertad de movimiento, nos detiene de nuestras actividades económicas y nos impide relacionarnos cara a cara. Nos quita nuestra seguridad, nos quita también nuestra comodidad y al final puede quitarnos la vida. Mucho más grave en un país donde, debido a la corrupción generalizada e institucionalizada, enfrentamos la quiebra de las principales industrias que nos habían permitido seguir funcionando aún en lo mínimo. Y como consecuencia, esta parálisis nos está llevando a la pérdida de cosechas, a la imposibilidad de obtener alimentos y a la desnutrición de adultos, jóvenes y, lo más lamentable, de niños cuyos cerebros podrían dañarse para siempre. Algo que, por cierto, nos recuerda que el pasar por alto el pecado de la deshonestidad en forma de abuso de poder, aprovechamiento de una posición, extorsión y soborno de parte de funcionarios o uniformados, siempre nos llevará a la mayor de las miserias humanas. Así que la razón por la que Dios nos expone a las pérdidas como estas, es que quiere impulsarnos a confiar en Cristo. Él usa las calamidades para ofrecernos a Cristo, porque la grandeza suprema de Cristo brilla con más fuerza cuando Cristo nos sostiene con su paz, con su esperanza, con su amor en medio del sufrimiento. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo. ¿Sabes que él llegó a pensar en una oportunidad que iba a morir inminentemente? En 2 Corintios 1, 8 y 9 dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos, dice Pablo, y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Te das cuenta? Pablo no vio esta situación desesperada como algo maligno o como una casualidad.
fue algo con propósito. Así lo vio él. Él dice, como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Este es el mensaje de la pandemia. Dejen de confiar en ustedes mismos y depositen toda su confianza en Dios, no solo para esta vida, sino para la eternidad. Ustedes ni siquiera pueden evitar la muerte, pero Dios está por encima de ella y lo ha demostrado por medio de la resurrección. Y es conmovedor ver cómo en los hospitales más afectados por las muertes de muchas personas afectadas por el COVID-19, médicos y enfermeras se reúnen para orar antes de comenzar cada turno y entregan todos sus esfuerzos en las manos de Dios, reconociendo que no tienen control sobre la vida, sobre la muerte. Ahora, confiar en Dios no significa que los cristianos deben vivir con los brazos cruzados. Los cristianos nunca han vivido con los brazos cruzados. Más bien significa que todo lo que hacemos es gracias a las capacidades, recursos, puertas abiertas y fortaleza que el Señor nos da, que Jesús nos da. El sufrimiento son espinas. ¿Cuál es el significado de las espinas? Veamos de nuevo el sufrimiento que experimentó el apóstol Pablo con eso que él mismo llamó una espina en su carne. Veamos más de cerca el propósito que Dios quería lograr por medio de esta dolorosa experiencia. Él escribe en 2 de Corintios, en el capítulo 12, desde el versículo 6, no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme que impide que me vuelva orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me las quitara. Cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Eso dice Pablo. Y él fue bendecido con grandes revelaciones. Pero Dios vio el peligro del orgullo. Y Satanás también vio el peligro de la vida y el gozo de Dios gobernando, digamos, en el corazón de Pablo. Así que se trazó de pronto una estrategia, creía que arruinaría el testimonio de Pablo, pero en realidad estas espinas sirvieron para que la humildad y la alegría de él crecieran. Esta espina en mi carne, dice, es un mensajero de Satanás. Pero este mensajero actuaba también sirviendo a Dios. No sabemos cuál es la espina, pero sabemos que fue dolorosa y que Pablo pidió 3 veces al Señor que se la quitara. Pero Dios no lo hizo, pues tenía un propósito con ese dolor. Por eso Pablo dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. Es lo que él escuchó de parte de Dios, así que su propósito era evidente a través de la fe y la felicidad plena e inquebrantable de Pablo, que Dios podía entonces darle más con este sufrimiento que con salud. Y por eso él dice, ahora yo puedo jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y fíjate que él dice esta palabra gustosamente. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Por qué está dispuesto a aceptar esta espina como con gusto? Porque su meta principal en la vida era ver la belleza de Cristo, apreciar a Cristo como su mayor tesoro y mostrar al mundo que Cristo es mejor que la salud y la vida. Queridos, ya hemos dicho que el sufrimiento es la forma como Dios grita para llamar nuestra atención hacia Él.
Ya hemos dicho que es un llamado para que nos detengamos y cambiemos nuestra actitud hacia Él en primer lugar. Cuando Dios interviene para cambiar todo a nuestro alrededor, es tiempo de cambiar todo en nuestro corazón. Y eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Arrepentirse significa experimentar un cambio de corazón. Significa experimentar un cambio de pensamiento que te lleva a atesorar a Cristo más que a tu propia vida. Recuerda, esta pandemia y sus dolorosos efectos que traen mayor sufrimiento en un país empobrecido al extremo por la corrupción, nos lleva a experimentar pérdidas, desde las pérdidas más pequeñas de la comodidad hasta las pérdidas más grandes, como perder la vida, como perder a un ser querido. Si conocemos el secreto de la verdadera felicidad de Pablo, podremos entonces experimentar las pérdidas como una ganancia. Y esto es lo que Dios nos está diciendo. Cambien profundamente su actitud, reconéctense y alíñense profundamente con el valor infinito de mi Hijo Jesucristo. Esto es lo que nos está diciendo a través del sufrimiento. Así que te invito a que juntos hagamos una oración de arrepentimiento. Así que te invito a hagamos esta oración juntos. Señor, venimos ante ti en arrepentimiento. Señor, te hemos dado la espalda con indiferencia. Hemos silenciado tu voz por medio de nuestros tontos entretenimientos. Nos hemos rebelado contra ti, pretendiendo vivir a nuestra manera, como si fuéramos nuestra propia fuente de vida, de paz y de luz. Reconocemos delante de ti nuestro egoísmo, ese que nos ha llevado a creer que nuestra vida consiste en los bienes que poseemos, por los que corremos tras las cosas materiales, sacrificando lo que en realidad importa. Hemos destruido la tierra que nos diste para administrar. No hemos dado descanso a los suelos, a los mares, a los ríos que nos rodean en esta frenética búsqueda por cosas que se dañan y pierden su valor de la noche a la mañana. Enséñanos a descansar para buscarte a ti, a hacer pausas para conectar nuestro corazón con el tuyo y con la gente que valoramos. Hemos abandonado a nuestros hijos, teniendo muchas excusas para hacerlo y seguir persiguiendo nuestros logros pasajeros. Por eso los dejamos al cuidado de terceros, por eso su infancia termina sin haber recibido nuestro afecto profundo, instrucciones de valor, buenos ejemplos de fe y vida. Señor y Dios, ayúdanos para enseñarles a que te amen a ti. Hemos rebajado nuestro pacto matrimonial pretendiendo que podemos inventar nuestras propias reglas egoístas de unión conyugal sin invertir tiempo, esfuerzo y recursos en esa persona especial a quien hemos ligado nuestra vida. Hemos deshonrado a nuestros padres, olvidándonos de retribuir su cuidado. Perdona nuestro desprecio hacia nuestros semejantes al verlos diferentes a nosotros, pretendiendo que somos superiores. Nos has hecho iguales a ellos en dignidad y en necesidad, y somos iguales en nuestra capacidad de hacer el mal. Ayúdanos a cambiar, Señor, para amarles como el buen samaritano, para verles como tú les ves. Reconocemos que hemos desperdiciado tus caminos, que hemos despreciado tus leyes eternas, mintiendo, dañando de muchas maneras, involucrándonos en inmoralidad sexual. Señor, nosotros hemos llamado a lo bueno malo y a lo malo bueno, sin importarnos cuánto daño estamos haciendo a nuestros hijos. Enséñanos de nuevo la maravillosa experiencia de estar cerca, de dar un abrazo, una caricia, un beso afectuoso, amándonos los unos a los otros.
no como una reacción de simpatía, sino como la firme decisión de nutrir y alimentar, proteger y cuidar la vida toda de quienes nos rodean. Aceptamos este tiempo de tu disciplina, donde nos llevas a estar encerrados en casa. Dedicamos este tiempo para acercarnos a ti y escuchar tu voz por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, que nos enseña, nos dirige, nos llena de tu presencia. Señor, en medio de la quietud volvemos a Cristo, haciéndolo el Señor de nuestras vidas, el único Salvador que nos da seguridad eterna. Recibimos perdón de nuestros pecados por la obra de Cristo en la cruz. Cristo, has resucitado y con tu poder has vencido a la muerte. Gracias por presentarnos ante el Padre, vestidos de tu rectitud para ser aceptados como sus hijos. Recibimos el poder que nos das con tu Espíritu Santo para poder cambiar y esas fuerzas que nos das para vivir de una manera diferente, de una manera que te refleje a ti. Gracias, Señor, por lo que haces en nosotros hoy. Amén y amén.